Fíjense que nos pidieron que hiciéramos una charla donde habláramos de el diagnóstico o las facilidades que otorga el tener un laboratorio de inmunología para el diagnóstico de algunas entidades. Cuando a uno le hablan de un tema como este, ya no sabe por dónde agarrarla, dicen, porque no sabe uno si debe profundizar en todos los métodos actuales que se están utilizando para identificar antígenos y anticuerpos, si debe contar su experiencia propia acerca de cómo le ha ido, y o si simplemente debe buscar toda la información que hay sobre esto, recolectarla y presentárselas. Es complicado. Nosotros vamos a hacer una mezcla de todo lo que hemos hecho estos años, y para eso vamos a empezar con una parte muy importante que es el diagnóstico de ustedes. Esto me imagino yo que todos han tenido la oportunidad de leer este libro. Si no lo han hecho, es un buen momento para que empiecen. Y ustedes ven ahí lo que Pepe Milla hablaba de cómo somos los galenos. Un mismo personaje con 5 enfermedades. Esto demuestra que muy probablemente lo que siempre hemos aprendido y sabido acerca de los diagnósticos quizás necesita refrescarse, o quizás ha cambiado un poco de acuerdo a como todos aprendimos en la escuela de medicina. De tal manera que esta, para recordarles, es la historia de un señor que andaba buscando alivio a todas sus enfermedades, y probablemente el que le pegó fue el último que lo vio, a pesar de que tenía manifestaciones para todo lo que ustedes ven ahí, tal y como se presentan algunos pacientes. ¿Cuál es la utilidad de hacer diagnóstico para nosotros los médicos? Pues nos permite identificar enfermos con ciertas patologías, clasificar enfermedades, proponer tratamientos específicos y definir el pronóstico de alguien. Si alguien tiene una neumonía, pues, y si es una neumonía simple, nosotros podemos proponer desde el principio que va a tener una buena evolución. Pero si alguien tiene un cáncer en el pulmón, depende de la extensión, así va a ser su pronóstico. El diagnóstico, como todavía se utiliza desde Taylor en 1971, es que es un esfuerzo por reconocer la clase o grupo a la que pertenece el síndrome del paciente sobre la base de nuestra experiencia previa. Eso no es más que la epidemiología, ustedes. Para todos aquellos que rehúsan de entender los datos y los números, esta es una parte muy importante, porque de eso se trata la epidemiología. Así es que desde el diagnóstico ustedes ya ven que habla de nuestra experiencia. Van a ver esto cómo se ha ido modificando. Esta es una realidad muy interesante. Ustedes recuerdan siempre que en la escuela de medicina le decían a uno que el diagnóstico, el 75% era la historia clínica y el examen físico. Eso no se le ocurrió a nadie. Ese es el fruto de una investigación. Y ahí ustedes ven, Crombie indicaba en 1963 que estas dos cosas daban el 88% de los diagnósticos. Y Sandler, en dos versiones distintas, nos informa el 56% para el examen físico y 73% para la historia clínica. No cabe la menor duda que esta gente que hizo estas cosas tenía información por sobre dónde van los diagnósticos. Y eso nos ha pasado a todos. Tenemos un paciente con su familia esperando a ver qué es lo que vamos a decidir nosotros. Hoy no es tema esto, pero ya está medido en cuánto tiempo y cuántas hipótesis se postula un médico antes de establecer un diagnóstico, y se sabe que en 5 minutos ya se tienen las primeras 5 posibilidades diagnósticas sobre un problema. ¿Qué es lo que actualmente sabemos? Que los médicos somos enseñados a utilizar la estrategia hipotética deductiva. Eso es lo que hacemos. Generalmente hacemos un listado breve de opciones diagnósticas e inmediatamente acciones potenciales que incluyen algunas conductas clínicas y paraclínicas, cuyo objetivo es quedarnos con el diagnóstico de mayor probabilidad. Eso es lo que hacemos todos los días, todos los que vemos consulta. Ese es el proceso mental que realizamos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Priorizar los datos que apoyan nuestra primera hipótesis o la más importante, con la finalidad primero de
de que esto, para poder llegar a un buen puerto, tenemos que dominar la ciencia básica. Todo el mundo le rehúye a la ciencia básica. De hecho, nuestras escuelas de medicina rehúyen enseñarla y lo hacen de una manera somera, cuando eso es lo más importante actualmente. Y por supuesto, la selección, adquisición e interpretación de datos clínicos y paraclínicos. Los estudios y la serología que se hace a los pacientes nos da una enorme información, pero desgraciadamente se ha complicado tanto que hay que tener conocimientos para poder interpretarla. Lo más importante y lo que más nos causa problemas es la incertidumbre. Nosotros tenemos que tratar de hacer que los pacientes no vivan en la incertidumbre y tenemos que lograr diagnósticos certeros, y para eso nos ayuda la experiencia previa, nos ayuda a conocer sobre el nuevo desarrollo de tecnologías. A pesar de esto, todavía persiste. Hoy tenemos importantes medios que permiten buscar y encontrar gérmenes potenciales que están causando enfermedades o enfermedades raras, pero la incertidumbre todavía está ahí. No la hemos logrado minimizar. Eso ha sido un gran problema porque ha creado la necesidad de utilizar herramientas matemático-estadísticas para la toma de decisiones. Los médicos pensamos que no necesitamos saber nada de matemáticas, no necesitamos saber nada de estadística, y todas las decisiones de nuestra vida profesional están en relación con esto. Van a ver ustedes más adelante por qué se los menciono. Ok, pero nosotros estamos aquí hoy para hablarles qué se hace en un laboratorio de inmunología. Les decía que en este tipo de charlas tenemos que tratar de dar lo más práctico que podamos, porque de veras que esta charla se puede volver estratosférica, pero estamos tratando de que todos tengamos más o menos una visión de qué es lo que se hace en Guatemala, y además presentarles un ejemplo de que sí se puede hacer en Guatemala, que no es necesario estar en ninguna otra latitud para hacer estas cosas. Ese es el laboratorio inicial en la clínica de reumatología del Hospital Roosevelt. Este es un estudio que nosotros hicimos hace algunos años. La muestra eran 100 personas, 100 médicos, y la pregunta en lo que estábamos buscando era el acervo del examen físico y la historia clínica, cómo había o cómo estaba cambiando el diagnóstico. Y por ejemplo, miren, ¿qué consideraban los médicos acerca de si la tecnología había mejorado o iba a mejorar el diagnóstico? El 85% dijo que sin lugar a dudas la tecnología iba a mejorar el diagnóstico. Hoy día, esto fue hecho hace 10 o 15 años, si volviéramos a repetirla, no lo sabemos. Y solo algunos presentaron sus dudas. ¿Qué es el laboratorio de inmunología? Bueno, yo estoy seguro que todos ustedes en algún momento se han topado con estos resultados, con estas pruebas. Y a lo mejor en ese momento no han sabido qué hacer, porque les vuelvo a repetir, para poder establecer diagnósticos en esta modalidad tiene uno que estar muy empapado de la ciencia básica, especialmente de inmunología. Ustedes saben que hace algunos años en los pensums de las escuelas de medicina, inmunología se estudiaba un año entero. Ahora pues ya ha sido tan trastocado que ya no sabe uno si esos cursos existen o son solo parte de algún otro. Es complejo. ¿Cuál es el sustrato principal del laboratorio de inmunología? La sangre. ¿Por qué? Recuérdense ustedes que de la sangre nosotros podemos obtener al menos dos grandes fracciones: células, polimorfonucleares y monocitos, y los macrófagos los puse aquí por ser de la misma familia, pero ya sabemos que están en los tejidos. Y el ADN de estas células, que hoy no es nuestro asunto, pero de esto se pueden hacer muchas pruebas que tienen que ver con la biología molecular. Y también obtenemos plasma, que lo importante para el laboratorio de inmunología son las proteínas. ¿Por qué?
Porque estudiando las proteínas que hay en el plasma, nosotros podemos encontrar anticuerpos y podemos encontrar antígenos o la unión de estos, que hay muchas pruebas que buscan esto. No lo puse aquí, pero todos llamamos serología a esto. De hecho, así se empezó a llamar en el principio, y basta recordar que el suero es la fracción del plasma al que le han quitado el fibrinógeno para que no se coagule. Eso es el suero, y que persisten las proteínas y las glucoproteínas, que son el sujeto de nuestro análisis. Recuérdense ustedes que desde los años 20 del siglo pasado, que Cabot nos indicó cómo estaban distribuidas las proteínas en nuestro cuerpo, sabemos qué es lo que tenemos de proteínas. Ustedes recordarán que la más importante es la albúmina, pero que hay una serie de fracciones de proteínas dentro de las cuales se incluyen proteínas de la coagulación, proteínas del complemento y los anticuerpos, que son los que a nosotros nos sirven en este caso. Y por supuesto, estas son las primeras líneas que nos sirven para el diagnóstico, que es a lo que nosotros nos topamos todos los días. Pero hay una separación que casi no se ve entre lo que hacemos de diagnóstico y lo que hacemos de investigación. Este tema que nosotros estamos viendo aquí, que incluye estudiar el funcionamiento de las células, hablo de los polimorfonucleares, de los macrófagos, el estadio respiratorio, su capacidad de migración, eso, y todas las técnicas para estudiar el ADN, que es la biología molecular. Todavía tenemos rezagos ustedes. Parafraseando un poquito a César Milstein, que decía que en América Latina la ciencia era como Alicia en el País de las Maravillas, corriendo siempre para todos lados y siempre llegando tarde. Nosotros estamos fácilmente 30, 40 años retrasados en lo que se está haciendo ya en otras partes del mundo. Aunque en algunas áreas muy aisladas, por cierto, se ha reducido esa brecha ostensiblemente, de manera general todavía estamos muy retrasados con lo que debiéramos tener. Ojalá que eso cambie en el futuro. Lo más importante y a lo que estamos acostumbrados es a las infecciones. Cuando se mete un germen en nuestro cuerpo, pues lo primero que tenemos es una respuesta innata, y esa sí que no deja huellas, o hasta ahora no se han encontrado métodos de rutina para encontrar la respuesta que está teniendo de manera inicial, sino que es hasta que tenemos la respuesta adaptativa o específica que nosotros empezamos a tener la producción de anticuerpo. Y miren ustedes cuántos días pueden pasar de aquí para acá, hasta 7 días, para que nosotros tengamos entonces que nuestro cuerpo ha producido un anticuerpo que permita buscar la unión o buscarlo solo a él. Y eso es lo que regularmente hacemos con las enfermedades infecciosas. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Regularmente, cuando tenemos gérmenes, que son los que nos causan infección, dependiendo la agresividad de ellos, pues desarrollamos un anticuerpo. Este anticuerpo regularmente lo encontramos en sangre. Ocasionalmente lo podemos encontrar en el tejido intersticial, y muy pocas veces lo vamos a encontrar en los tejidos. Buscar anticuerpos en los tejidos es asunto de otra técnica diagnóstica. ¿Cuáles son los anticuerpos que más frecuentemente estamos familiarizados? Porque seguramente ustedes lo han visto. Pues los que siempre nos informan son los IgG, porque es la inmunoglobulina que más produce el cuerpo. 70% de inmunoglobulina es IgG. Y tenemos que aprender que cuando nos informan la presencia de una IgG como consecuencia de la infección de esto, estamos hablando de que efectivamente ha habido un contacto con ese antígeno. Pero el contacto con ese antígeno es en el tiempo, eso no es reciente, o puede haber sido reciente. Deben recordar ustedes que las inmunoglobulinas en el cuerpo duran, su vida media más o menos es 3 semanas para la IgG. Y para la IgA y la IgM, 5 días, porque son inmunoglobulinas rápidas. Aquí tenemos el ejemplo, la IgM,
¿Y qué es para qué nos sirve saber cuál es el valor de la IgM? Porque nos permite determinar si hay una infección aguda. Para eso sirve. Cuando ustedes pidan, por ejemplo, en el estudio de un paciente que tiene ictericia, si ustedes le van a pedir, porque quieren saber si no tiene hepatitis A, le tienen que pedir una prueba para hepatitis A, pero IgM, porque es lo único que determina que tiene una infección contractual. Si le piden una IgG, lo único que les está informando es que tuvo contacto con el virus, pero a saber cuándo. Tal vez el ejemplo más frecuentemente visto en nuestra práctica diaria hoy día sea la detección de Helicobacter pylori. No es lo mismo tener una IgG positiva de Helicobacter pylori que una IgM. Son dos cosas distintas y eso lo tenemos que saber. Pero además, los títulos. Cuando empieza esto es cuando todo el mundo empieza a abandonar este asunto, ¿ah? Eso de las diluciones, a saber ni qué será, no sé cómo se hace. Desgraciadamente la preparación ha sido, dijéramos, deficiente en ese aspecto, porque no es una cosa del otro mundo, simplemente es con técnicas adecuadas ir hemodiluyendo la muestra para ver cuándo desaparece la evidencia de la unión del antígeno y el anticuerpo. No es lo mismo que nosotros nos reporten una titulación 1.32 que uno en 256. No es lo mismo. Si a uno le dicen, esta 1 en 32, uno diría, bueno, a lo mejor hay la presencia de alguna concentración de antígeno. Pero si le dicen esta, uno inmediatamente dice, esta tiene una mayor concentración del antígeno. Cuando a ustedes les indiquen cualquier reacción de estas, tienen que exigir que les pongan los títulos. Esto nos lleva a otra realidad, que solo podemos aceptar pruebas cuantitativas. Eso deja de lado, yo lo sé, a un montón de gente que está haciendo esto, pero vamos a decir que las pruebas de látex ya no debieran utilizarse por la enorme cantidad de falsos positivos que arrojan. Debiéramos exigir como mínimo una prueba de ELISA, que sea además cuantitativo para que podamos ver cuáles fueron las diluciones que se le pudieron hacer. Y entonces eso nos va a dar un parámetro de qué es lo que estamos viendo. Y va a permitir en el futuro poder hacer, que ahora no vamos a hablar de eso porque es otro asunto, pero se pueden hacer líneas de corte con probabilidades que implican los niveles que manejamos en nuestro medio. Y por otro lado, el incremento de los títulos. Esto tal vez es más de moda dentro del mundo de la ginecología. Ustedes saben que el ejemplo clásico es toxoplasma. A las mujeres les hacen una prueba de toxoplasma al inicio de su embarazo y las van siguiendo y ven cómo se mantiene el título. ¿Por qué? El incremento de los títulos sugiere que hay una nueva reinfección. ¿De acuerdo? Que podría ser la única variante en la que uno podría utilizar la IgG, como estudio. Pero no son solo enfermedades infecciosas. Vamos a decir que eso ya más o menos lo tenemos controlado porque estamos muy sensibilizados, especialmente con los virus, con las bacterias como tuberculosis. Pero la verdad es que nosotros hacemos otras cosas que no tienen nada que ver con las infecciones. Aquí les traigo una diapositiva de cómo se mira el endotelio con una célula adyacente y todo lo que ocurre cuando nosotros tenemos un tejido inflamado. Vemos que el tejido inflamado se activan una serie de células, linfocitos T, macrófagos, que a su vez originan o producen moléculas que nosotros llamamos citocinas, las más importantes, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y los leucocitos, los linfocitos B. Por supuesto que las plaquetas y los receptores, ¿cómo regreso? Con el mismo. Ahí está.
Se me fueron los Toll-like receptors, que esto es parte de lo que se está estudiando actualmente en la inmunidad innata. Si ustedes ven, este es un universo enorme. ¿Dónde vamos a buscar todas estas moléculas y cómo las vamos a buscar? De eso se trata el avance que estamos buscando. Esto es lo que hace la inmunología, de manera muy general. De tal manera que para casi todo esto que ustedes ven ahí, hoy hay pruebas para medir los fenómenos que están ocurriendo. Nosotros nos dedicamos a ver enfermedades que tienen que ver con la inflamación y con la activación descontrolada de la respuesta inmune. ¿Cuáles son los métodos? Pues hay algunos aquí que ustedes seguramente ya conocen: la inmunoprecipitación y la hemaglutinación. No vayan a pensar que estas cosas se han desarrollado enormemente desde hace muchos siglos. Yo les diría que la expresión más grande de la inmunología es a partir de los años 60, y que el advenimiento del descubrimiento de los anticuerpos monoclonales en los años 70 permitió socializar todas estas pruebas. Quizás lo más claro sea la prueba de embarazo en orina. Ustedes tienen una tirita que tiene un reactivo y lo que hacen es depositar una muestra, y esa muestra va a dar un cambio de coloración en la tirita, y lo que está ocurriendo es que se están uniendo un antígeno con un anticuerpo. El anticuerpo lo está reconociendo y se está marcando de un color. Dijéramos que ese fue un descubrimiento muy útil, y al principio se utilizó solo para el diagnóstico, pero los anticuerpos monoclonales hoy en día, el principio del tratamiento de las enfermedades como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, hasta ahí hemos llegado con ese descubrimiento. Cada vez se ponen más de moda las pruebas de detección rápida. Se empezaron a utilizar para descubrir hongos, se utilizan para las pruebas de inmunodeficiencia adquirida, y la verdad es que tienen su papel como pruebas que permiten el tamizaje de grandes poblaciones. Ojo, regularmente están diseñadas para hacer gran cantidad de muestras. Cuando ustedes tengan una muestra individual, lo mejor es utilizar otras técnicas. Yo se los puse aquí en rojo porque eso es a lo que nosotros todavía hoy, 30, 40 años después de su desarrollo tal y como lo conocemos, seguimos pensando que el mejor método sigue siendo ELISA, a pesar de las limitaciones que pueda tener la detección de antígenos, la detección de anticuerpos y la detección de la unión de antígenos y anticuerpos. Con ELISA es sumamente sensible, de tal manera que todavía hay un enorme papel de que esto está jugando. También tenemos algunas pruebas que ya se hacen de radioinmunoanálisis. Quizás el mejor ejemplo de esto sea las pruebas de funcionamiento de tiroides, que el desarrollo en nuestro medio casi todo ha sido a través del radioinmunoanálisis, y no es más que colocar los antígenos sobre plataformas de afinidad con ciertas sustancias radioactivas que permiten su visualización, y que hoy día todos tenemos contacto con este tipo de pruebas. La inmunofluorescencia indirecta empezó en los años 50 con la descripción de la presencia de marcadores que identificaban inmunoglobulinas en algunos tejidos, y siguió hasta la inmunofluorescencia indirecta, que es la que hoy nos permite hacer una enorme cantidad de cosas. Y aquí les puse estas dos como parte del desarrollo de lo que nosotros estamos pretendiendo, que es la citometría de flujo, que permite identificar cada una de las células que componen la sangre. Ustedes pueden saber cuál es el porcentaje de polimorfonucleares, si hay o no monocitos y cuál es el porcentaje, si hay células que no son maduras, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas ya se hacen en nuestro medio. Y por supuesto, estudiar las células tal y como les había mencionado. ¿Cuál es el papel que estas cosas están teniendo? Bueno, hay cosas que deben mencionarse para que todos tengamos cuidado. Los aspectos técnicos. Nosotros siempre recomendamos que ustedes sepan cuál es la metodología que se está utilizando
en sus laboratorios. Nadie les puede negar esa información. Ustedes van a recibir una IgM para hepatitis A y van a llamar al laboratorio y le va a decir, mire, ¿me puede indicar qué método utilizó? Y ellos les van a decir, mire, pues usamos esto. Y tienen la obligación de decírselo para que ustedes tomen su decisión. Por ejemplo, la búsqueda de anticuerpos antinucleares en donde yo trabajo es un procedimiento realmente tedioso que lleva mucho tiempo, pero se hace con un microscopio de inmunofluorescencia, con las técnicas más modernas que se conocen sobre esto. No es lo mismo que hacerlo con látex. Vamos a decir que no es lo mismo que alguien indique que tiene unos anticuerpos antinucleares con un patrón moteado, con una dilución 1 en 160, que alguien venga y diga tiene un anticuerpo antinuclear positivo. No es lo mismo. Las tecnologías son distintas. Eso es tal vez el caso triste de nuestro fútbol, ¿verdad? Es como comparar la selección nacional de Guatemala de fútbol con la de Brasil. Vamos a poner un ejemplo. Los dos juegan fútbol, pero la pregunta es ¿quién lo hace mejor? Porque todos son futbolistas. La discrepancia. Este es un fenómeno ampliamente estudiado que no depende únicamente solo del proceso que está ocurriendo en los pacientes. Está intrínsecamente relacionado con cómo se hace desde el momento en que se fabrica los reactivos hasta el momento que llegan a las instituciones que realizan esto. En los Estados Unidos, donde es un fenómeno que se ha estudiado ampliamente, ustedes van a encontrar que la variabilidad de los datos puede ser entre 14 y 25%. Vamos a decir que en Nueva York les indican que tiene tal cosa y en California les dicen que no tiene eso. De tal manera que eso puede ocurrir también en nuestro medio. Y por eso es que es importante que nosotros sepamos e indaguemos acerca de cómo se están haciendo las pruebas, para que podamos nosotros decidir libremente. Y por supuesto los costos. Hacer pruebas de diagnóstico de inmunología resulta costoso a ustedes. Ustedes saben que pedir anticuerpos, aunque cada vez se está volviendo más accesible, hoy día todavía resulta ser muy costoso. Pero la verdad es que el desarrollo de laboratorios de inmunología es una cosa muy complicada, muy complicada todavía en nuestro medio. Es importante decirles que una de estas pruebas puede no servirnos para nada, y entonces volvemos a como empezamos esta presentación. La historia clínica y el examen físico siguen siendo muy importantes, porque estas son solo técnicas y pruebas de apoyo, que ciertamente nos van a ayudar, pero ahí van a ver ustedes más adelante lo que pasa. Y por supuesto que todo lo que venga de la tecnología va a ser bien aceptado siempre y cuando logre cambiar esa realidad. Este es un microscopio que parece un microscopio sencillo, pero este es un microscopio de inmunofluorescencia que permite hacer una serie de pruebas que nos ayudan a hacer diagnóstico. No es que establezcan los diagnósticos, nos ayudan. Ese es el microscopio de inmunofluorescencia del Laboratorio de Inmunología del Hospital Roosevelt. Ok. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? Esto es como ejemplo de lo que hacemos. Pues nos sirve para identificar patrones de inmunofluorescencia. ¿Con qué finalidad? A nosotros en particular, para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Y miren ustedes cómo a partir de una buena valoración de la inmunofluorescencia nosotros podemos, si tenemos un patrón homogéneo, pensar que se trata de un lupus eritematoso, o si tenemos un patrón nucleolar, pensar que puede ser una escleroderma, una enfermedad mixta del tejido conectivo o bien un lupus. Esa definición lleva tiempo y tiene costos. Este es un ejemplo de cómo debiera interpretarse y los clínicos debiéramos saber para qué sirve la inmunofluorescencia. A pesar de eso, una inmunofluorescencia positiva no hace diagnóstico. Se los voy a recalcar para que siempre lo tengamos muy presente. Eso es cómo se mira ese microscopio y cómo es capaz de identificar
un patrón periférico. Si ustedes ven, la inmunofluorescencia está básicamente en toda la periferia de los núcleos, y aquí podemos ver un patrón homogéneo, que serían los patrones más importantes que permite ver el microscopio. Y solo con estas dos diferenciaciones uno ya puede orientar hacia dónde va. Por supuesto que ha servido para las enfermedades autoinmunes, pero cada vez tiene más utilidades en enfermedades gastrointestinales, especialmente hepáticas, enfermedades del sistema nervioso, que nosotros todavía no hemos alcanzado a explorar, pero que en otras partes del mundo se pueden utilizar. Aquí es donde las cosas empiezan a complicarse un poquito, cuando empiezan a aparecer estos porcentajes de sensibilidad y de diluciones y de porcentajes de aparecimiento. Estos anticuerpos, por ejemplo, son muy importantes para el diagnóstico de enfermedades como lupus, pero suelen aparecer también en otras enfermedades como artritis reumatoide y hasta en personas normales. Al final les voy a enseñar una tabla que habla de la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, que es como hoy se debieran valorar estas pruebas, y eso es matemática y estadística, y los médicos tenemos que estar familiarizados con esas cosas. Para que ustedes vean la intensidad que puede tener el no tipificar bien un anticuerpo, aquí les traigo un caso simplemente de ilustración. Persona masculina de 32 años que llega a nuestro hospital por malestar generalizado, fiebre, pérdida de peso de 4 semanas, trabajando en el área del Petén, y sus laboratorios inicialmente evidenciaron anemia, hemólisis y hepatoesplenomegalia. Ya saben ustedes que en los hospitales estas cosas se vuelven, una vez les cae la ciencia encima, se vuelven eternas y se vuelven una enorme cantidad de síndromes, ¿verdad? Y efectivamente eso fue lo que le ocurrió a este jovencito. Se le realizaron pruebas para hepatitis que fueron negativos, una enorme cantidad de cultivos para ver dónde aparecían las bacterias que fueron negativos, médula ósea para ver si no tenía una leucemia o cualquier malignidad. Y le hicieron una inmunofluorescencia que fue positiva, con un patrón periférico a una dilución altísima. Si nosotros hubiéramos dejado este caso con el anti-ADN en 860 hasta aquí, probablemente hubiéramos dicho, ese es un caso típico de lupus eritematoso sistémico con hemólisis. Pero el trasfondo de todo esto es que se siguió estudiando a nuestro paciente, y finalmente lo que encontraron fue Plasmodium falciparum. El diagnóstico era paludismo. Ese es un buen ejemplo de lo cauto que hay que ser con los anticuerpos, porque pues ya le digo que si lo hubiéramos dejado donde quedamos, hubiéramos hecho el diagnóstico de otra enfermedad. Este es un caso, dijéramos, extremo. Pasa con lo que vamos a platicar en un segundito. Quiero comentarles nada más que nosotros en nuestro hospital tenemos para el factor reumatoide una sensibilidad del 70%. Les decía yo que es importante que nosotros manejemos conceptos como sensibilidad, especificidad. ¿Por qué? Porque es como hoy el mundo se comunica. La sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba de identificar correctamente a los que tienen una enfermedad. Vamos a decir que en el caso del factor reumatoide, para identificar artritis, solo identifica de cada 100 a 70. Deja 30 que no puede identificar. Esa es una sensibilidad para el mundo mala, porque es una buena sensibilidad cuando sobrepasa el 85%, porque ya solo deja 15 sin poder diagnosticar. Claro que aquí no tenemos la especificidad, que es la otra parte, es la capacidad que tiene una prueba para identificar a las personas sanas, o sea, a los que no tienen artritis. La prueba tiene que ser negativa, ¿de acuerdo? Ok. Los anticuerpos para péptidos citrulinados, que brevemente les comento que esta es una prueba que se está utilizando desde hace unos 6 años para establecer el diagnóstico temprano de artritis reumatoide, muy superior al factor reumatoide. Si ustedes ven, tiene una sensibilidad de 96%. Vamos a decir que hoy día
Esa es la prueba de tamizaje cuando uno sospecha que alguien tiene una artritis reumatoide, los anti-CCP. Y esa es la sensibilidad que tiene en nuestro laboratorio la prueba. Y ahora viene un tema ríspido. ¿Qué hacemos con las antiestreptolicinas? Si esta prueba es como de tamizaje cuando nosotros estamos estudiando a alguien que tiene artritis, sea o no migratoria, porque la verdad es que esa parte de la historia de la migración ya les interesa a muy pocos. Media vez les duelan las articulaciones, antiestreptolicinas. ¿Cuál es el papel de eso? Nosotros, por ejemplo, brevemente les puedo decir que en el Hospital Roosevelt se hacen casi 7,000 pruebas anuales de antiestreptolicinas. Y nosotros en realidad en la clínica de reumatología, si tenemos 6, 8 casos de fiebre reumática históricos, es mucho. Esa es una enfermedad que nosotros ya no vemos. Lo que sí es probable que estemos viendo sea artralgias asociadas a estreptococo. Pero esa es otra cosa. No sabemos si para diagnosticar esto necesitamos esto. Y además la expresión de esto es más asociada con tendinitis que con artritis. De tal manera que les menciono esto porque esta es una prueba que la verdad nosotros casi no solicitamos en nuestro laboratorio. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Tenemos una eficiencia de inmunofluorescencia de 26%. ¿Qué significa esto? Que los patrones para identificar anticuerpos antinucleares solo son positivos en el 26% de las muestras, que es un valor, vamos a decir, bajo, pero comparable con lo que se hace en los Estados Unidos en algunas universidades y en Brasil. Más o menos ese es el porcentaje de positividad que tienen casi todos los lugares. Ok, nosotros tenemos o hemos desarrollado un laboratorio de inmunología que hoy día hace 28 pruebas distintas de autoinmunidad, que incluyen técnicas como la inmunofluorescencia, que se las presenté brevemente, que incluye técnicas hasta ahora de ELISA y que muy probablemente en el futuro vamos a tener técnicas de biología molecular, todas orientadas al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Y si ustedes ven, por ejemplo, en los anticuerpos antinucleares, pues ya vimos para qué sirven. Anti-ADN, que es un marcador para medir la actividad del lupus eritematoso, las anticardiolipinas, IgG e IgM, que nos sirven para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido, la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa, que son los famosos ANCAs, que estos se hacen por ELISA, y aquí tenemos los ANCAs por inmunofluorescencia, que son dos cosas distintas, los anti-CCP, ROLA, anti-SM, anti-RNP, los complementos. Siguiente. No, ese soy yo. Ahí está. La beta 2 glicoproteína 1, y aquí se van a empezar a encontrar con un montón de siglas que probablemente algunos de ustedes todavía no conozcan, que son muy específicas. Por ejemplo, en el caso de la antigliadina para el diagnóstico de intolerancia al gluten. En el caso de las crioglobulinas para el diagnóstico de las vasculitis, en el caso de las GAD y de los antislotes para el diagnóstico de la diabetes mellitus, que se considera como enfermedad autoinmune. Y ustedes ven que nosotros el año pasado llegamos a procesar 15,805 pruebas y este año tenemos aproximadamente 18,000 pruebas que nos han permitido empezar a desarrollar, como ustedes ven, un laboratorio de autoinmunidad que va a permitir en el futuro, esperamos nosotros, poder hacer diagnósticos más certeros. De lo que se trata es de quitarle la incertidumbre a los diagnósticos. Ok, a pesar de todo eso, les vuelvo a mencionar nuestra encuesta, nuestro estudio que hicimos hace algunos años en 100 médicos. Y la pregunta era: ¿con qué frecuencia realiza diagnósticos sin utilizar pruebas de ninguna especie? Y tal vez lo que les quisiera yo mostrar es que en el 75%, casi el 52% de la muestra, no necesitaba utilizar ninguna prueba. Lo que viene nuevamente a recalcar que todas las pruebas que hacemos son simplemente
una forma de ayudarnos a quitar la incertidumbre, a mejorar el diagnóstico, que finalmente se puede llegar de otras maneras. Hay un par de ejemplos que quiero enseñarles que vienen a demostrarnos además que con estas cosas hay que tener cuidado. Esta es una evaluación que hicieron de qué se hacía con todos los screening que se hacían en las admisiones a los hospitales. Todos los que hemos pasado por un hospital, dijéramos que tenemos la experiencia de que hay pruebas que se hacen de rutina. Eso no van a pensar que se lo inventó alguien. Todos saben que Cochrane, que fue uno de los epidemiólogos más grandes que ha tenido el Reino Unido, fue el que desarrolló en los años 50 del siglo pasado la utilidad del screening inicial. Y él hizo un enorme estudio en Gran Bretaña, que fue lo que demostró cuáles eran las pruebas que tenían que hacerse como análisis normal en un hospital para alguien que estaba hospitalizado. Y de ahí viene que la hematología, la glucosa, la creatinina, cosas como los rayos X en personas mayores de 40 años, Papa Nicolau en las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Con sus variantes más o menos se ha mantenido. Y esto era una intención de tratar de llegar a eso. Dividieron al azar a 1.500 pacientes, a la mitad les hicieron 50 pruebas de rutina, con la finalidad de ver si eso mejoraba la incertidumbre, mejoraba los diagnósticos y el pronóstico de las personas. Y miren lo que encontró este grupo de trabajo, que no hubo diferencia, ni en la mortalidad, ni en la morbilidad, ni en el pronóstico. En lo que hubo diferencia es que se incrementó en 5% el gasto. De tal manera que hoy día todavía tenemos que seguir confiando en nuestra historia clínica y en el examen físico. Este es otro ejemplo que viene de Cuba para valorar la sensibilidad y la especificidad del ultrasonido para el diagnóstico de hemoperitoneo. Quizás lo más importante de esto sea la sensibilidad. Cuando se utiliza el ultrasonido, 96% de sensibilidad. Cuando no se usa, 70%. ¿Cómo utilizamos esta información los médicos? Pues es muy sencillo. Usted viene y le indica a su paciente, mire, yo le puedo hacer una punción abdominal para ver si tiene o no sangre. Se la puedo hacer a ciegas, pero solo tengo chance de 70% de pegarle. O prefiere que le haga un ultrasonido y ahí el chance de pegarle se incrementa a 96%. Pues no hay duda de que va a preferir nuestro. Así es, para eso se utilizan los números en medicina. Y esto es lo que les decía. Todas estas pruebas se valoran utilizando la matemática. Y ahí estamos, que todos tenemos que tener un gol estándar contra el que se comparan todas las pruebas. ¿Y qué podemos tener? Bueno, pues podemos tener que la prueba puede ser positiva o negativa, que la enfermedad puede estar presente o ausente. Si la enfermedad está presente y tenemos una prueba positiva, pues es un valor positivo. Pero si la enfermedad está presente y nosotros no, la prueba es negativa, es un falso negativo. Si la enfermedad no está y nosotros tenemos una prueba positiva, ese es un falso positivo. Y si ninguno de los dos está, pues es un verdadero negativo. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para construir las tablas de sensibilidad y especificidad. Este valor que se obtiene de la sumatoria de esta fila dividido, este cuadrito dividido la sumatoria de esto, nos va a dar un porcentaje o nos va a dar un número entero. Si es mayor de 85, nosotros decimos que la prueba tiene una buena sensibilidad. Es capaz de identificar a los que están enfermos. La especificidad identifica a los que están sanos, por eso se va con estos y toma como puntuales a los que no tienen la enfermedad y tienen la prueba negativa. Igualmente, mientras más alta sea la especificidad debería de ser 100. Mientras la especificidad empiece a bajar, la prueba va a ser menos útil. Y los valores predictivos positivos, que son la probabilidad, es una probabilidad de que al tener una prueba positiva desarrollemos la enfermedad que estamos buscando. ¿De acuerdo? Mientras más alto sea el valor predictivo positivo, mejor la prueba. Mientras más alto el valor predictivo negativo, mejor para los sanos. Ok, y cuidémonos nada más de no caer en esto, ¿verdad ustedes?
Disminuir la incertidumbre es el objeto de todos estos desarrollos. Tratar de encontrar pruebas que mejoren los diagnósticos que hacemos. Pero ojo, tenemos que tener el suficiente criterio para racionalizarlas correctamente. En el futuro, pues cuando ustedes tengan en su consultorio a alguien con un anticuerpo antinuclear negativo o positivo, pues la interpretación la tienen que hacer ustedes. Y lamentablemente eso se va aprendiendo con el tiempo. Esto es lo que teníamos preparado para ustedes. No sé si tienen algún comentario, alguna duda.